Hoy les hablaré sobre la fisiología pulmonar, pero primero les diré unas funciones principales de la respiración, que serían la proporción de oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Hay 4 componentes principales de la respiración. La primera es la ventilación pulmonar. Esta se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 2. Difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. Este es entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia y desde las células de los tejidos corporales. 4. La regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Contenido de este video tendrá 1. La mecánica pulmonar. 2. Las leyes de los gases. 3. Un intercambio gaseoso. Y 4. Shunts pulmonares y área de West. Mecánica de la ventilación pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo o hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y 2. Mediante la elevación o el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Los músculos de la inspiración, sobre todo es el diafragma. Este es el músculo más importante. Cuando el diafragma se contrae, el contenido del abdomen es empujado hacia abajo y las costillas son impulsadas hacia arriba y hacia afuera, lo que aumenta el volumen de la cavidad torácica. Esto se refiere a la entrada de aire a los pulmones. También están los músculos intercostales externos y accesorios, pero estos solo se utilizan durante el ejercicio y la dificultad respiratoria. Bueno, ahora nos vamos a los músculos de la expiración. La expiración es normalmente pasiva, puesto que el sistema pulmón-pared torácica es elástico y vuelve a su posición en reposo tras la inspiración. Los músculos expiratorios se utilizan durante el ejercicio o cuando la resistencia de las vías respiratorias es mayor debido a una enfermedad. Los músculos abdominales comprimen la cavidad abdominal empujando el diafragma hacia arriba y empujan el aire hacia afuera de los pulmones, y los músculos intercostales internos tiran de las costillas hacia abajo y adentro. Leyes de los gases. Empezamos con la ley de Boyle. Robert Boyle, de 1627 a 1691, dedujo esta ley en 1662. Menciona que la presión y el volumen de un gas ideal están inversamente relacionados cuando uno sube y el otro baja y viceversa. La ley de Charles, que realmente su nombre es Jacques Alexander Charles, de 1746 y 1823, hizo el primer vuelo en globo inflado con hidrógeno en 1783 y formuló la ley que lleva su nombre en 1787, él mencionando: a presión constante el volumen de una dada cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac, mejor conocido como Joseph Louis Gay-Lussac, de 1778 a 1850, y él menciona que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura de un gas confinado en un recipiente, aumenta la energía cinética de las moléculas del gas y, como consecuencia, las colisiones con las paredes del contenedor. El aumento de la frecuencia de colisiones resulta en el aumento de la presión. La ley de Alvarado. Él hizo la ley que menciona el volumen es directamente proporcional de los moles de gas. Si aumenta la cantidad de gas, aumentará el volumen. Así de fácil y sencillo lo hizo Avogadro. Intercambio gaseoso. Este es un proceso mediante el cual el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre a los alvéolos para su eliminación. Este normalmente ocurre en la membrana alveolo-capilar de los pulmones
y su mecanismo es que se basa en la difusión de gases, donde el oxígeno se mueve desde una zona de mayor presión, que es los alvéolos, a una de menor presión, que es a la sangre venosa, y el CO2, que es el dióxido de carbono, hace lo contrario. Hay unas fases del intercambio gaseoso. La primera es la ventilación pulmonar. Ese es el movimiento de inspiración y de exhalación de los pulmones. 2. Hay una difusión alveolocapilar. Es el paso del oxígeno desde los alvéolos a la sangre y de dióxido de carbono en sentido contrario, como ya lo había explicado anteriormente. Ahora vamos del transporte de gases en sangre, que es el número 3. El oxígeno se transporta principalmente unido a la hemoglobina en los eritrocitos, y el CO2 se transporta en 3 formas. La primera es como bicarbonato, que esta normalmente es el 70%. La segunda es unido a la hemoglobina como carbaminohemoglobina, que esto es del 20 al 23%, y del 7 al 10% como último tenemos que pasa disuelto en el plasma. También tenemos un intercambio a nivel tisular. El oxígeno pasa de la sangre a los tejidos y el CO2 es captado por la sangre para ser transportado de vuelta a los pulmones. Shunts pulmonares. Es una condición en la cual parte del flujo sanguíneo pasa por los pulmones sin participar en el intercambio gaseoso. Esto provoca una disminución en la oxigenación sanguínea, que es igual a una hipoxemia, y es una de las causas de insuficiencia respiratoria. En sus tipos hay 2 tipos, el shunt anatómico y el shunt fisiológico. El anatómico se produce cuando la sangre venosa mezclada entra en la circulación arterial sin pasar por la ventilación alveolar. En el fisiológico ocurre cuando ciertas áreas del pulmón están perfundidas con sangre, pero no ventiladas adecuadamente, como la atelectasia, la neumonía y el edema pulmonar. Tenemos como manifestaciones clínicas, ya lo había mencionado, la hipoxemia, también la cianosis, que es la piel azulada por baja oxigenación, la disnea, que es la dificultad respiratoria, y la refractariedad del oxígeno. Esto significa que no mejora a pesar de que tenga un oxígeno suplementario. Y ahora vamos con las zonas de West. Las zonas de West describen la distribución del flujo sanguíneo pulmonar en relación con la presión arterial, venosa y alveolar. Estas fueron definidas por John B. West y explicadas como la gravedad y la presión intravascular afectan la perfusión pulmonar. Tenemos la zona 1, que es de los ápices pulmonares, zona de no perfusión. Aquí la presión alveolar comprime los capilares impidiendo el flujo sanguíneo. También ocurre en situaciones de hipovolemia o ventilación mecánica con un PIB alto. Ahora vamos con la 2. La zona 2 es la media pulmonar, zona de flujo intermitente. Esta es la presión arterial pulmonar supera la alveolar permitiendo un flujo sanguíneo pulsátil, y también ocurre en la mayor parte del pulmón en condiciones normales. Ahora con la zona 3, que esta es en la base de los pulmones, que es donde ocurre la zona de perfusión continua. Aquí la presión venosa es mayor que la alveolar, permitiendo un flujo sanguíneo continuo y óptimo. Esta es la zona mejor perfundida del pulmón.